Mis padres le dieron mi asiento a la prometida de mi hermano en una cena familiar. Pero la abuela me llamó de vuelta y reveló frente a todos quién realmente merecía respeto en esa mesa. No sé si esto es normal, si me estoy volviendo loca o si simplemente necesito desahogarme con alguien que no esté involucrado en este circo. Les juro que ya no sé qué hacer. Todo empezó con las cenas familiares en casa de mis padres, en Guadalajara. Siempre, y digo siempre nos sentábamos en el mismo lugar. No era una regla escrita ni nada, pero era como una tradición sagrada, ¿saben? Una especie de ritual reconfortante, un ancla en la vorágine de la vida. Mi papá en la cabecera, imponente con su camisa planchada, carraspeando ocasionalmente entre bocado y bocado. Mi mamá a su derecha, radiante con su delantal floreado, sirviendo con generosidad sus platillos estrella. Mi abuela, la matriarca, la jefa final, la que manda en toda la familia, a la izquierda de mi papá, con su mirada perspicaz que no se perdía ni un detalle. Y yo, justo a la izquierda de él, entre mi abuela y mi papá, mi lugar, mi pequeño rincón del mundo. Mi hermano, el causante indirectamente, claro de todo este drama, se sentaba al lado de mi mamá, tamborileando los dedos sobre la mesa con impaciencia contenida. Era nuestro orden cósmico, inamovible, como los planetas alrededor del Sol. Un orden que reflejaba la jerarquía familiar, la historia compartida, el amor y la familiaridad que nos unía. Antes de que Laura, la prometida de mi hermano, y potencial mil del infierno, lo presiento con cada fibra de mi ser, entrara en escena, las cenas eran. Bueno, normales risas genuinas que retumbaban en las paredes, discusiones animadas sobre el trabajo que terminaban en carcajadas, mi mamá presumiendo de sus orquídeas premiadas, mi papá quejándose del tráfico infernal de la ciudad, mi abuela contando anécdotas de su juventud con una chispa traviesa en los ojos, y mi hermano y yo peleándonos por el último pedazo de pastel de 3 leches, un clásico. Ya saben, la típica dinámica familiar. Había roces, claro, como en cualquier familia. Algún comentario sarcástico, alguna mirada de reproche, algún plato que se rompía accidentalmente en medio de una acalorada discusión sobre política. Pero nada fuera de lo común. Era nuestro pequeño caos, nuestro espacio seguro, una burbuja de confort en un mundo cada vez más complicado. Era, hogar, y mi lugar, a la izquierda de mi papá, era mi lugar. Siempre lo había sido. Desde que era una niña pequeña y me sentaba en un cojín para alcanzar la mesa, ese era mi lugar. Sentía el calor reconfortante de mi papá a mi derecha, el aroma a lavanda del perfume de mi abuela a mi izquierda. Me sentía cómoda, segura, parte de algo importante, como una pieza esencial en un rompecabezas familiar. El mantel de lino blanco, ligeramente desgastado por el paso del tiempo, rozaba mis rodillas. El tintineo de los cubiertos, el murmullo de las conversaciones, el aroma a la comida casera de mi madre, todo contribuía a crear una atmósfera de familiaridad y pertenencia. Recuerdo las veces que, siendo niña, me escondía debajo de la mesa durante las cenas, jugando con las piernas de mi papá y escuchando las conversaciones de los adultos como si fueran secretos susurrados. Ese espacio, ese lugar, era parte de mi historia, de mi identidad. Mi abuela, como les dije, es la matriarca. Todos la respetamos muchísimo, su palabra es ley, es una mujer fuerte, inteligente, con una mirada que te atraviesa el alma y te desnuda por completo. Sus manos, arrugadas por el tiempo, transmitían una sabiduría ancestral, una fuerza silenciosa que imponía respeto. Recuerdo su aroma a jazmín y a tierra mojada, un aroma que me transportaba a mi infancia, a las tardes de verano en su jardín. Ella es el pilar de la familia, la que nos mantiene unidos, el pegamento que nos impide desmoronarnos. Y créanme, su opinión sobre Laura. Bueno, ya llegaremos a eso. Les aseguro que no se la van a perder. Mi hermano, por otro lado, siempre ha sido un buen chico, aunque un poco ingenuo, tal vez demasiado bueno para este mundo. Siempre dispuesto a ayudar, con una sonrisa contagiosa y una mirada llena de optimismo. Quizás esa ingenuidad, esa bondad innata, lo hacía vulnerable a personas como Laura. Mis padres lo adoran, obviamente, y siempre han intentado darle lo mejor. Lo protegían, lo consentían, lo llenaban de mimos. Quizás por eso son tan ciegos con respecto a Laura. Se aferran a la idea de una familia perfecta, de una nuera ideal, y se niegan a ver la realidad. Pero bueno, eso también es parte de la historia, una parte crucial que me ha llevado a escribir este post, a buscar refugio en la sabiduría colectiva de Reddit. Una historia que, les aseguro, apenas comienza. Pero entonces llegó Laura, y como una plaga bíblica, todo empezó a cambiar sutilmente,
como una grieta casi imperceptible en una pared que, poco a poco, se va extendiendo hasta amenazar con derrumbar toda la estructura. Al principio, fueron pequeños detalles, casi insignificantes. Un comentario despectivo sobre la música que siempre poníamos en las cenas. ¿En serio siguen escuchando a José José? ¡Qué anticuados!, decía con una risita condescendiente, mientras arrugaba la nariz como si el mismo aire se hubiera contaminado con las notas del príncipe de la canción. Recuerdo que mi padre, que adora a José José, apretó los labios y su mandíbula se tensó, pero no dijo nada. Mi madre le lanzó una mirada de advertencia a Laura, una mirada que decía, aguas, mijita, con lo que dices. Laura, ajena a la tensión palpable, continuó tarareando una melodía de reggaetón, moviendo la cabeza al ritmo de una música invisible. Luego, una mueca de disgusto ante el mole de mi madre, su especialidad, el platillo que había perfeccionado a lo largo de décadas, el que todos esperábamos con ansias cada domingo. Ay, tía, no me gusta el picante, ¿no tienes algo más ligero?, preguntó con una voz dulce y empalagosa que, en ese momento, me pareció más bien una afrenta. Vi cómo las manos de mi madre, normalmente ágiles y seguras al servir, temblaban ligeramente al depositar el plato frente a Laura. Su rostro, habitualmente radiante, se ensombreció por un instante, una sombra de decepción que me partió el alma. Claro, Laurita, te puedo preparar una ensalada, respondió mi madre, con una sonrisa forzada que no alcanzó a ocultar la herida en su voz. Otro día, una mirada de superioridad cuando hablaba de mi trabajo. Ah, sí, entiendo, algo relacionado con marketing, interesante, dijo con un tono que implicaba todo lo contrario. Recuerdo que estaba explicando con entusiasmo un proyecto en el que había estado trabajando durante meses, un proyecto que me apasionaba, y la forma en que Laura desvió la mirada, como si de repente le hubiera surgido un interés repentino por las motas de polvo que flotaban en el aire, me hizo sentir pequeña, insignificante. Sentí un calor repentino en las mejillas, la humillación quemándome la piel. Mi hermano, como siempre, no se dio cuenta de nada. Estaba demasiado ocupado admirando el brillo del anillo de compromiso que Laura lucía en su dedo, un anillo enorme, ostentoso, que parecía gritar, mírenme, soy la futura señora de la casa. Recuerdo la primera vez que la trajo a casa. Fue un domingo, para el típico almuerzo familiar. Laura llegó con un vestido ajustado y tacones altísimos, completamente inapropiado para la ocasión, un vestido rojo chillón que contrastaba violentamente con la serenidad de nuestro hogar. Mi madre, siempre diplomática, le ofreció unas sandalias, unas sencillas y cómodas sandalias de cuero que guardaba para las visitas. Laura, querida, tengo unas sandalias por aquí, por si quieres estar más cómoda, le dijo con una sonrisa amable. Pero Laura se negó con una sonrisa forzada, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, diciendo que estaba perfectamente cómoda. Pasó toda la tarde quejándose del calor, abanicándose dramáticamente con un abanico de plumas que había sacado de su bolso, un bolso de diseñador, ridículamente caro, que no dejaba de mostrar a todos. ¡Ay, qué calor hace aquí!, repetía una y otra vez, con un suspiro exagerado. En la ciudad hace mucho menos calor, ese fue el primer indicio, la primera señal de alerta, un pequeño roce, una disonancia en la armonía familiar que, en ese momento, no le di demasiada importancia. Pero ahora, en retrospectiva, me doy cuenta de que ese fue el comienzo de todo. Luego vinieron las sugerencias, que en realidad eran órdenes disfrazadas de amabilidad. Tía, ¿por qué no probamos con un vino tinto en lugar del de mesa de siempre? Conozco una bodega excelente, decía con una voz melosa, mientras mecía la copa de vino entre sus dedos, un vino que, por supuesto, ella misma había traído, sin preguntar si a alguien más le gustaría. ¿No creen que ya es hora de cambiar el mantel? Está un poco desgastado, comentaba con una mueca de desaprobación, mientras acariciaba con sus uñas perfectamente manicuradas la tela del mantel de lino blanco, el mantel que mi abuela había bordado a mano hace décadas. Ay, ese cuadro de la Virgen de Guadalupe es peculiar, ¿no han pensado en algo más moderno? Preguntaba con una risita, señalando con un gesto despectivo el cuadro que había presidido nuestra sala de estar desde que tengo memoria. Al principio, mis padres lo tomaban con humor, como las ocurrencias de una chica joven e inexperta. Mi padre solía decir, con una sonrisa indulgente, déjala, mi amor, son cosas de jóvenes. Mi madre, aunque visiblemente incómoda, asentía con la cabeza, murmurando algo sobre los nuevos tiempos. Pero con el tiempo, sus sugerencias se volvieron cada vez más insistentes, más invasivas.
Empezó a traer sus propios postres, argumentando que los de mi madre eran demasiado dulces, postres elaborados, sofisticados, que nada tenían que ver con el calor hogareño del pastel de 3 leches de mi madre. Cambiaba la música sin preguntar, poniendo reggaetón a todo volumen mientras mi abuela intentaba contarnos una anécdota de su infancia, interrumpiendo el hilo de sus recuerdos con un bombardeo de sonidos estridentes. Incluso llegó a reorganizar los muebles de la sala, diciendo que la energía fluía mejor de esa manera, desplazando el sillón favorito de mi abuela, el sillón donde ella solía sentarse a tejer, a un rincón oscuro e incómodo. Era como si estuviera empeñada en borrar cualquier rastro de nuestra historia, de nuestras tradiciones. Como si quisiera imponer su propia marca, su propio sello, en un espacio que no le pertenecía. Y lo peor de todo, lo que realmente me hacía hervir la sangre, lo que me provocaba un nudo en la garganta y un temblor en las manos, era su obsesión por desplazarme, por ocupar mi lugar, tanto física como metafóricamente. Cuando hablaba con mi hermano, ella se interponía, acaparando su atención, tocándole el brazo, riéndose exageradamente de sus chistes, incluso de los chistes malos, esos chistes que solo nosotros entendíamos, esos chistes que eran parte de nuestro código secreto, de nuestra complicidad fraternal. Si yo contaba una anécdota, ella la interrumpía para contar una, mejor, una más, interesante, una anécdota que invariablemente la presentaba como la heroína, la protagonista absoluta de su propia vida. Era una guerra silenciosa, una lucha de poder disfrazada de amabilidad y sonrisas forzadas. Recuerdo una vez, estábamos hablando de un viaje que habíamos hecho juntos mi hermano y yo de pequeños, a Puerto Vallarta. Estábamos riéndonos, recordando las travesuras que habíamos hecho, cómo habíamos intentado enterrar a mi hermano en la arena, cómo nos habíamos perdido en el mercado y habíamos terminado comiendo tacos en un puesto callejero, cuando Laura intervino. ¡Ay, qué lindo! Yo también fui a Puerto Vallarta una vez, con mi ex. Nos hospedamos en un resort increíble, con spa y todo incluido. Fue mágico. La miré con incredulidad. ¿En serio? Acababa de interrumpir un recuerdo familiar, un recuerdo preciado, para hablar de su ex. Mi hermano, ajeno a la tensión, asintió con la cabeza, distraído, embelesado por el relato de Laura, por el brillo superficial de su magia. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de rabia e impotencia. Las palabras se me atragantaron, las risas se apagaron en mi boca. En ese momento, supe que esto no era una simple cuestión de choque de personalidades. Esto era una guerra declarada, y yo estaba en la línea de fuego. Y lo que era aún peor, empezaba a sentir que estaba sola en esa guerra. Llegué a la cena familiar con la anticipación habitual, ese cosquilleo agradable en el estómago que me producía el aroma a comida casera que se colaba por debajo de la puerta. El sonido de las risas, amortiguado por las paredes, me indicaba que todos ya estaban allí, esperándome. Abrí la puerta y el olor a mole poblano, el favorito de mi abuela, me envolvió como un abrazo cálido y familiar. La mesa estaba puesta, el mantel de lino blanco el mismo que Laura había criticado con tanto desdén impecablemente planchado, los cubiertos relucientes, las copas de cristal esperando ser llenadas con el vino de mesa de siempre. Todo parecía normal, tranquilo, como si la tensión de las últimas semanas se hubiera disipado como por arte de magia. Por un instante, me permití creer que quizás me había equivocado, que quizás había exagerado, que Laura no era tan mala como yo la pintaba en mi cabeza. Por un instante, me permití soñar con una cena familiar en paz, sin indirectas, sin tensiones, sin la mirada calculadora de Laura observando cada uno de mis movimientos. Caminé hacia mi lugar de siempre, el que había ocupado desde que era una niña, el que estaba justo a la izquierda de mi papá, entre él y mi abuela. Pero al llegar, me detuve en seco. Mi silla estaba ocupada. Laura estaba sentada en mi lugar, charlando animadamente con mi papá, con una sonrisa radiante, como si fuera la dueña y señora de la casa. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. El aire se me atascó en la garganta, el aroma a mole poblano se volvió nauseabundo, el sonido de las risas se transformó en un zumbido agudo e insoportable. Me quedé allí parada, como una estatua, con la boca entreabierta, sin poder articular palabra. Mis padres, al verme, intercambiaron una mirada incómoda, una mirada que decía más que 1000 palabras. Mi madre, con una sonrisa forzada, se acercó a mí y me dijo, con una voz que apenas era un susurro: «Cariño, Laura está sentada ahí. Ese lugar, bueno, ahora le corresponde a la futura esposa de tu hermano».
Las palabras resonaron en mis oídos como un eco distorsionado, como una sentencia inapelable. Sentí una punzada en el pecho, una opresión que me dificultaba la respiración. Miré a mi padre, buscando una explicación, una señal de apoyo, pero él evitó mi mirada, concentrándose en su plato, jugueteando con el tenedor, como si de repente le hubiera surgido un interés desmesurado por la textura del mole. En ese momento, Laura giró la cabeza y me miró, con una sonrisa triunfante, una sonrisa que dejaba al descubierto sus dientes perfectamente alineados, una sonrisa que parecía decir, te gané. Sus ojos, normalmente fríos e inexpresivos, brillaban con una malicia que me geló la sangre. Sentí una oleada de rabia, una furia ciega que me recorrió el cuerpo como una descarga eléctrica. Las manos me temblaban, las mejillas me ardían, la vista se me nublaba. Estuve a punto de dar media vuelta y marcharme, de salir corriendo de esa casa, de esa escena surrealista, de esa pesadilla disfrazada de cena familiar. Estuve a punto de gritar, de romper un plato, de hacer cualquier cosa para liberar la presión que sentía en el pecho. Estuve a punto de, no sé, estuve a punto de perder el control. Casi sin pensarlo, me dirigí a una esquina de la sala, lejos de la mesa, lejos de las risas forzadas, lejos de la mirada triunfante de Laura. Me senté en una silla apartada, con la mirada fija en el vacío, sintiendo cómo las lágrimas me quemaban los ojos. En ese momento, me sentí como una extraña en mi propia casa, como una intrusa en mi propia familia. Me sentí invisible, la sangre me hervía en las venas, un río de lava incandescente recorriendo cada centímetro de mi cuerpo. Un calor intenso me subía por el cuello, tiñéndome las mejillas de un rojo furioso que contrastaba con la palidez repentina que sentía apoderarse de mi rostro. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas de las manos, un dolor punzante, agudo, que, irónicamente, me ayudaba a mantenerme anclada a la realidad, a no explotar allí mismo, a no desatar la tormenta que se gestaba en mi interior. Sentía un nudo en la garganta, una presión asfixiante, como si una mano invisible me apretara el cuello, impidiéndome respirar con normalidad. Tragaba saliva con dificultad, el sabor metálico del miedo mezclándose con la bilis amarga de la humillación. Intentaba controlar el temblor de mi cuerpo, el impulso irrefrenable de salir corriendo, de gritar, de romper algo, de desatar toda la furia contenida que amenazaba con desbordarse. ¿Cómo se atrevían? ¿Cómo se atrevían a dar mi lugar? Asterisco mi asterisco lugar, a esa. Asterisco cosa asterisco, a esa víbora con piel de cordero que se había infiltrado en mi familia con sus sonrisas falsas, sus palabras melosas y sus manipulaciones calculadas. La humillación me quemaba por dentro, como un ácido corrosivo que disolvía lentamente mi autoestima, mi dignidad. Me sentía desnuda, expuesta, vulnerable, como si me hubieran arrancado la piel a tiras, dejándome a merced de las miradas inquisidoras, de los juicios silenciosos. Miré a mi alrededor, buscando una salida, una vía de escape, un refugio en medio de ese campo de batalla disfrazado de cena familiar. La sala, que siempre había sido mi refugio, mi santuario, el lugar donde me sentía segura, protegida, se había convertido en una jaula, en un escenario donde yo era la protagonista de una obra grotesca, una obra donde me habían arrebatado mi papel, mi identidad, mi propia historia. Me sentía como un fantasma, una sombra, una presencia invisible en mi propio hogar, un eco apagado de lo que alguna vez fui. Las risas, las conversaciones, el tintineo de los cubiertos, todo me llegaba como un murmullo lejano, distorsionado, irreal, como si estuviera sumergida en un sueño, una pesadilla de la que no podía despertar. El olor a mole, que antes me había reconfortado, que me había traído recuerdos cálidos de domingos en familia, ahora me revolvía el estómago, provocándome náuseas, un asco profundo, visceral, no solo por la comida, sino por toda la situación, por la hipocresía que se respiraba en el ambiente, por la traición que sentía como una puñalada en la espalda. ¿Cómo podían mis padres, las personas que se supone que me amaban, que me protegían, que eran mi ancla en el mundo, permitir esto? ¿Cómo podían ser tan ciegos, tan ingenuos, tan estúpidos? ¿Acaso no veían la máscara de Laura, la manipulación, la maldad disfrazada de dulzura? ¿O acaso preferían ignorarlo, sacrificar mi bienestar en el altar de la paz familiar? Las lágrimas, que hasta ese momento había contenido con todas mis fuerzas, empezaron a acumularse en mis ojos, nublando mi visión, distorsionando las imágenes que me rodeaban. Sentía un temblor en los labios, un hormigueo en la punta de la nariz, los precursores del llanto que amenazaba con desbordarse. Cerré los ojos por un instante,
Apreté los párpados con fuerza, intentando controlar la rabia, la impotencia, la desesperación que me consumían, que me devoraban por dentro. Inspiré profundamente, llenando mis pulmones de un aire que sabía a ceniza, a derrota, a desilusión. Estaba a punto de dar media vuelta, de irme sin decir una palabra, de dejar que se ahogaran en su propia miseria, cuando una voz, firme y clara, cortó el silencio como un cuchillo afilado. «Ven aquí, mi niña. Siéntate a mi lado». Abrí los ojos y vi a mi abuela, erguida e imponente, con la mirada fija en mí, una mirada que transmitía fuerza, seguridad, una mirada que me decía, «No estás sola». Su voz, a pesar de los años, resonaba con una autoridad indiscutible, con una determinación que me infundió un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Me observó durante un instante, como si leyera mis pensamientos, como si comprendiera la tormenta que se desataba en mi interior. Luego, con un gesto lento y deliberado, palmeó el asiento vacío a su lado, el asiento que siempre había estado reservado para mi padre, el asiento que representaba el poder, el respeto, la jerarquía familiar. En ese momento, supe que mi abuela no solo me estaba ofreciendo un asiento, me estaba ofreciendo su apoyo, su protección, su fuerza. Me estaba ofreciendo una alianza en esa guerra silenciosa que Laura había declarado. Y yo, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, con las lágrimas aún amenazando con desbordarse, con la rabia y la humillación aún quemándome por dentro, supe que no iba a rechazar esa oferta. Supe que no estaba sola. Supe que, con mi abuela a mi lado, podía enfrentarme a cualquier cosa. Tomé una respiración profunda, endurecí la mirada, y caminé hacia ella, hacia mi nuevo lugar en la mesa, el lugar que, a partir de ese momento, se convertiría en el símbolo de mi resistencia, de mi lucha, de mi victoria. La mano de mi abuela, huesuda y fría como la porcelana antigua, se posó sobre mi antebrazo, deteniéndome en seco. Una corriente, sutil pero electrizante, recorrió mi piel, erizándome los vellos. No era un contacto cariñoso, sino una orden silenciosa, un alto al fuego en medio del campo de batalla en que se había convertido el comedor. El murmullo de las conversaciones se apagó como una vela ante un soplido repentino. Los cubiertos, que momentos antes tintineaban alegremente contra la porcelana, quedaron suspendidos en el aire, congelados en medio de un gesto cotidiano. Las risas, las bromas, las anécdotas, todo se desvaneció, absorbido por un silencio denso, preñado de una tensión casi palpable. Todos los ojos, como imanes atraídos por un mismo polo, se posaron en nosotras, en mi abuela y en mí. Sentí el peso de esas miradas, la inquisición silenciosa, la anticipación de un drama inminente. El aire se espesó, haciéndose difícil de respirar, como si las paredes del comedor se estrecharan, comprimiendo el espacio, asfixiándonos. Podía sentir el latir de mi propio corazón, un tamborileo frenético contra mis costillas, un eco sordo en el silencio opresivo. Mi abuela, sin soltar mi brazo, su agarre firme como una tenaza de acero, me miró a los ojos. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos antiguos, brillaban con una intensidad inusual, una mezcla de sabiduría ancestral y una furia contenida que me heló la sangre. En ese instante, me vi reflejada en sus pupilas, una niña pequeña, asustada e indefensa, buscando refugio en la mirada de la matriarca, la protectora, la guardiana de la familia. «Siéntate aquí, a mi lado», dijo, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplica. No era una invitación, era una orden que, en ese momento, era la única tabla de salvación a la que podía aferrarme en medio del naufragio. Me senté en la silla que me indicaba, la silla que siempre había ocupado mi padre, la silla de la cabecera, el trono simbólico del poder familiar. La pesada madera maciza crujió levemente bajo mi peso, un sonido que, en el silencio reinante, pareció un trueno. La suave tela del respaldo se amoldó a mi espalda, un abrazo inesperado, un soporte silencioso en medio de la tempestad. Sentí la solidez de la silla bajo mis muslos, la firmeza de un trono que, por un capricho del destino, me había sido concedido. Mi abuela, con un gesto pausado y deliberado, casi teatral, se levantó de su silla. Su figura, pequeña pero imponente, se alzó sobre la mesa, proyectando una sombra alargada que cubrió el mantel blanco como un presagio. Tomó una respiración profunda, llenando sus pulmones de aire, y con la voz lo suficientemente alta como para que resonara en cada rincón de la sala, pronunció las palabras que marcarían un antes y un después en la dinámica familiar. En esta mesa, el respeto se gana con años de sacrificios, no con anillos recién puestos.
La sentencia resonó en el silencio como un latigazo, cargada de una fuerza que hizo vibrar el aire, que estremeció los cimientos de la aparente tranquilidad. El impacto fue inmediato, devastador. La sangre huyó del rostro de mis padres, dejándolos pálidos y desencajados. La sonrisa triunfante de Laura se congeló en sus labios, transformándose en una mueca grotesca, una máscara de estupefacción que no pudo ocultar el pánico que brillaba en sus ojos. Mi hermano, que hasta ese momento había permanecido ajeno a la tensión, absorto en su plato como si el mole poblano contuviera las respuestas a todos los misterios del universo, levantó la vista, la confusión dibujada en sus facciones. Sus ojos, habitualmente llenos de una alegría despreocupada, reflejaban ahora una incertidumbre inquietante, una comprensión incipiente de la magnitud del conflicto que se estaba desarrollando ante sus ojos. Mi madre, siempre la diplomática, la pacificadora incansable, la que intentaba suavizar las asperezas con una sonrisa y una palabra amable, intentó, como siempre, minimizar la situación. «Mamá, no es para tanto», dijo, su voz trémula, apenas un susurro en el silencio cargado de tensión. Sus manos, normalmente ágiles y seguras, jugueteaban nerviosamente con el borde del mantel, arrugando la tela blanca con una fuerza inconsciente. «Laura es parte de la familia ahora», continuó, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos, una sonrisa que se quebró como el cristal bajo la presión. «Hemos invertido mucho, emocionalmente, en esta relación». La palabra, emocionalmente, resonó en el aire con un énfasis extraño, un énfasis que delataba la fragilidad de sus argumentos, la inseguridad que se escondía tras la fachada de tranquilidad. Mi padre, incapaz de sostener la mirada acusadora de mi abuela, asintió con la cabeza, murmurando algo ininteligible sobre la importancia de la unidad familiar, refugiándose en frases hechas, en clichés vacíos que no lograban ocultar su propia incomodidad. Mi abuela, sin embargo, permaneció impasible, como una roca inamovible ante el embate de las olas. Con la mirada fija en Laura, una mirada que la atravesaba como una espada, repitió, con una voz aún más firme, con una convicción que no dejaba lugar a dudas: el respeto se gana, no se regala. Y en esta casa, el respeto se mide en años, no en quilates. El silencio que siguió a sus palabras fue aún más denso, más opresivo, como la calma que precede a la tormenta. Podía sentir la mirada de Laura clavada en mí, una mirada llena de odio, de resentimiento, de una furia contenida que prometía venganza. Sus labios, antes curvados en una sonrisa triunfante, ahora estaban apretados en una línea fina, temblando ligeramente, delatando la rabia que se agitaba bajo la superficie. En ese momento, supe que esto no había terminado. Supe que la guerra apenas comenzaba. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza, una certeza de que, con mi abuela a mi lado, no iba a perder. No iba a permitir que me arrebataran mi lugar, mi historia, mi identidad. No iba a permitir que Laura, con sus artimañas y sus manipulaciones, destruyera la familia que tanto amaba. No iba a rendirme. La tensión en el aire era tan espesa que casi podía cortarla con un cuchillo. Un silencio incómodo, roto solo por el tintineo nervioso de los cubiertos contra la porcelana, se apoderó del comedor. Miré a mi alrededor, observando los rostros desencajados de mis padres, la mirada furiosa de Laura, la confusión en los ojos de mi hermano. Por un segundo, una fracción de segundo, dudé. ¿Debería quedarme callada? ¿Tragarme mi orgullo, mi rabia, y dejar que las cosas siguieran su curso? ¿Valía la pena armar un escándalo, romper la frágil paz que se había impuesto a base de sonrisas forzadas y silencios incómodos? Era yo la dramática, la exagerada, la que no entendía que las cosas cambian, que las familias evolucionan, que tenía que adaptarme a la nueva realidad, a la nueva dinámica impuesta por la futura esposa de mi hermano. Un nudo se me formó en la garganta, la presión en el pecho se intensificó, haciéndome difícil respirar. Sentí una punzada de culpa, un remordimiento anticipado por las consecuencias de mis actos. Pensé en mis padres, en la decepción que vería reflejada en sus ojos si decidía romper la armonía familiar, si me atrevía a desafiar la autoridad implícita de Laura, la nueva reina del tablero. Pensé en mi hermano, en su mirada confundida, en la lealtad dividida entre su hermana y la mujer que amaba, la mujer que, a pesar de todo, él creía que lo hacía feliz. Pensé en las Navidades, en los cumpleaños, en las cenas familiares. ¿Acaso quería convertir todos esos momentos en un campo de batalla, en un escenario de reproches y silencios incómodos? ¿Acaso quería ser la oveja negra, la rebelde, la que siempre armaba lío? La duda, como una hiedra venenosa,
Se enredaba en mis pensamientos, susurrándome al oído que lo mejor era callar, que lo más sensato era ceder, que la paz, aunque fuera una paz artificial, una paz construida sobre cimientos de mentiras y manipulaciones, era preferible al conflicto, a la ruptura, al caos. Cerré los ojos por un instante, buscando refugio en la oscuridad, intentando acallar las voces que se debatían en mi interior. Pero entonces, sentí la mano de mi abuela sobre la mía, un contacto firme, cálido, reconfortante. Abrí los ojos y la vi, su mirada fija en la mía, una mirada llena de una fuerza serena, una sabiduría ancestral que me transmitía una calma inesperada. Sus ojos, arrugados por el tiempo, brillaban con una intensidad que me hizo recordar quién era, de dónde venía, cuáles eran mis raíces. En ese instante, la duda se disipó como la niebla ante el sol. La culpa, el remordimiento, el miedo, todo se desvaneció, reemplazado por una certeza, una convicción que me llenó de una fuerza renovada. La mirada de mi abuela me dio la respuesta que buscaba, la confirmación de que no estaba loca, de que no estaba exagerando, de que mi rabia, mi indignación, estaban justificadas. ¿De verdad iba a permitir que me humillaran así, en mi propia casa, en mi propio espacio, el espacio que siempre había sido mi refugio, mi santuario? ¿Iba a permitir que Laura, con sus sonrisas falsas y sus manipulaciones calculadas, me arrebatara no solo mi lugar en la mesa, sino también mi lugar en la familia? Recordé sus comentarios despectivos sobre mis padres, sobre nuestras tradiciones, sobre mi propia vida. Recordé la forma en que intentaba acaparar la atención de mi hermano, la forma en que me miraba con esa sonrisa triunfante, esa sonrisa que me hacía hervir la sangre. Recordé los audios, sí, los audios, las pruebas irrefutables de su hipocresía, de su maldad disfrazada de dulzura. Los audios que había guardado en mi celular, como un as bajo la manga, esperando el momento oportuno para usarlos. El momento oportuno había llegado. Tomé una respiración profunda, endurecí la mirada, y con una determinación que me sorprendió incluso a mí misma, saqué mi celular del bolsillo. En ese momento, supe que no había vuelta atrás, supe que la guerra había comenzado, y supe, con una certeza absoluta, que iba a ganar. Con el celular en la mano, la pantalla iluminando mi rostro con una luz azulada, sentí como la tensión en la mesa se volvía casi palpable. Se podía oír el zumbido del refrigerador en la cocina, el tic-tac del reloj de pared en el pasillo, la respiración entrecortada de mi madre. Todos me miraban, esperando, conteniendo la respiración. Laura, con una expresión de arrogancia que rayaba en la soberbia, arqueó una ceja, como si me retara a seguir adelante, segura de que no me atrevería a romper la fachada de armonía familiar que tanto le había costado construir. Mi padre, con la mandíbula apretada y las manos temblorosas, me lanzó una mirada suplicante, pidiéndome en silencio que me retractara, que no hiciera un escándalo. Mi hermano, por primera vez desde que había comenzado la cena, parecía genuinamente interesado en lo que estaba sucediendo. Sus ojos, normalmente distraídos, se clavaron en mí con una mezcla de curiosidad y aprensión. Deslicé el dedo por la pantalla, buscando el archivo de audio. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi voz, cuando hable con acento agudo, fue firme y clara. Creo que todos deberían escuchar esto. Presioné el botón de reproducción y la voz de Laura, dulce y melosa como siempre, llenó la sala. Al principio, solo se oían risas, comentarios banales sobre la fiesta a la que había asistido la semana anterior. Pero entonces, la conversación dio un giro inesperado, un giro que me heló la sangre la primera vez que lo escuché. «Tus padres son tan provincianos», se oía decir a Laura, su voz teñida de un desprecio apenas disimulado. «Ese mantel que usan, parece sacado de un museo. Y la comida, Dios mío, ¿quién come mole en pleno siglo XXI?» Un silencio sepulcral se apoderó del comedor. Podía sentir la mirada de mis padres clavada en mí, una mezcla de incredulidad y dolor que me partió el alma. Mi madre se llevó una mano a la boca, conteniendo un sollozo. Mi padre, con el rostro descompuesto, apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El audio continuaba. «Y tu hermano, es tan ingenuo, tan fácil de manipular», se oía decir a Laura, con una risita cruel que me provocó náuseas. Con un par de halagos y un anillo brillante, lo tengo comiendo de la palma de mi mano. En ese momento, la mirada de mi hermano cambió por completo. La confusión inicial dio paso a una furia contenida, una rabia fría que le endureció las facciones. Sus ojos, antes llenos de incertidumbre, ahora brillaban con una intensidad que me asustó. El audio finalizó con un comentario aún más hiriente,
Un comentario dirigido directamente a mí. ¿Y tu hermana? Esa solterona amargada. Necesita que le bajen los humos. Ya es hora de que alguien le ponga en su lugar. Las palabras resonaron en el silencio del comedor como un disparo. El aire se volvió denso, irrespirable. Sentí una punzada de dolor en el pecho, pero la rabia, la indignación, me impedían derrumbarme. Mi hermano, sin decir una palabra, se levantó de la mesa. Su rostro estaba pálido, pero sus movimientos eran precisos, deliberados. Caminó hacia Laura, que lo miraba con una mezcla de miedo y confusión, y con un gesto brusco, le arrancó el anillo del dedo. El brillo del diamante, que momentos antes parecía simbolizar la promesa de un futuro feliz, ahora parecía una burla cruel, un recordatorio de la traición, de la mentira. «Fuera de mi casa», gritó mi hermano, su voz ronca por la rabia. «No quiero volver a verte». Laura, con los ojos llenos de lágrimas, tartamudeó una disculpa, una justificación, pero mi hermano no la escuchó. La tomó del brazo y, sin mediar palabra, la arrastró hacia la puerta, echándola de la casa como si fuera una intrusa, una plaga que había contaminado nuestro hogar. Mi abuela, que había permanecido en silencio durante toda la escena, me miró con una leve sonrisa y me guiñó un ojo. En ese momento, sentí una oleada de alivio, de gratitud, de admiración por esa mujer que, con su sabiduría y su fuerza, me había ayudado a recuperar mi lugar, mi identidad, mi dignidad. Con Laura fuera de la casa, me levanté de la silla de mi abuela y volví a mi lugar, el que siempre me habitante. Y con acento agudo a pertenecido, el que estaba a la izquierda de mi papá. Me senté, tomé una respiración profunda, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en casa. Pero ahora, con la calma regresando lentamente, con el polvo del drama asentándose, una nueva duda me asalta. ¿Exageré? ¿Fui yo la idiota, Aita, por exponer a Laura de esa manera? Mi abuela me defendió, mi hermano la echó de la casa, pero mis padres. Mis padres están furiosos conmigo. Dicen que he destruido la familia, que he arruinado la felicidad de mi hermano. ¿Hice lo correcto, o me dejé llevar por la rabia, por el orgullo herido? Necesito sus opiniones, Reddit. Necesito saber si fui yo la idiota.